Para nosotros este día es una bendición tenerle acá. También para las personas que nos ven a través de la televisión, esperamos que también sus vidas sean bendecidas a través de la palabra de Dios que mi hermano Edgardo va a compartir con nosotros. Así que le damos la bienvenida a mi hermano Edgardo. ¿Cuántos se alegran tener un misionero de Alaska? Amén. Gracias, amados hermanos. Es una bendición estar con ustedes hoy en esta tarde. Estoy disfrutando del calorcito. Ya hace falta, después de 4 años y medio de estar viviendo allá en esas tierras que son muy, muy frías, hace falta un poquito de calor. Y qué bueno compartir con ustedes. Usted sabe, Dios es bueno. Bueno, bueno, bueno. Y le permite a uno tener experiencias, le permite tener la satisfacción de saber que cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, lo que viene adelante es un emocionante camino lleno de sorpresas y bendiciones de Dios. Estábamos recordando cuando comenzamos el ministerio, estábamos recordando que fue en el año 1975, hablábamos con el pastor Lisandro de cuando él comenzó el ministerio y él se inició en el pastorado en el Kilo 8, allá, Cantón Calle Real. Allá estaba una iglesia filial del centro evangelístico y él comenzó el 3 de enero de 1975 y 5 meses después fue que me llamó a mí para venir a apoyarlo como copastor. Y juntos estuvimos desarrollando el ministerio allí en Calle Real. Y recordamos siempre algunas anécdotas muy, muy cómicas, como cuando teníamos que ir a abordar la ruta 38. Teníamos que abordar la ruta que nos traía hasta acá, pero resulta que cuando nosotros, si la tomábamos más para acá, por cerca de la Troncal del Norte, por la colonia Tlacat, 5 de noviembre, ya no nos podíamos subir, porque ya venían llenas. Entonces nos íbamos al centro de la ciudad. Y antes de irnos a abordar el bus, pasábamos por una panadería que se llamaba Quirey, Pan Quirey. Y comprábamos de esa María Luisa, así, ¿verdad? Estábamos jóvenes, usted sabe que los jóvenes cómo nos gusta comer, y entonces comprábamos esa María Luisa y nos la amarrábamos aquí, y aunque abordábamos allá en el centro, la ruta 38, ya nos costaba, y a veces veníamos colgados así en la puerta, y la María Luisa así, en todo el camino. Y llegamos, pero fueron emocionantes tiempos que tuvimos sirviendo al Señor juntos. Pero vea lo que son las cosas. Más adelante, o quizás en el mismo año o un año antes, allá en la cancha de la colonia Sacamil, a donde yo prediqué hoy en la iglesia de la Asamblea de Dios de la colonia Sacamil, cuando no había nada ahí, unos edificios en construcción, no había más que una cancha de fútbol, no existía el templo de las Asambleas de Dios de la colonia Sacamil. Allí, en esa cancha, yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Y era muy emocionante saber de que estaba hoy en la mañana predicando enfrente del lugar, a unos cuantos metros del lugar a donde el Señor me bautizó, quizás teniendo unos 16 años de edad, con su Santo Espíritu. Y después, bueno, vengo acá a un lugar que está pastoreado por mis amigos de infancia, que nos conocemos, como dijo su pastor, de 40 años atrás, y decía Joalmo que nosotros vimos a la hermana Dina jugar con muñecas
Yo no me acuerdo, yo no creo que estemos tan viejos, digo yo. Pero imagínense cómo el Señor nos une, nos da esas sorpresas. ¿Cómo iba a pensar yo cuando veníamos con el hermano Lisandro al kilo 8? Que años después, 40, no sé cuántos años después, íbamos a estar aquí en una iglesia, aquí en Apopa, en donde el hermano Ricardo está de pastor. Son las maravillas del Señor. Y de igual manera, ¿cómo yo me iba a imaginar en mi vida que iba a llegar a ser misionero en Alaska? Porque mis planes no eran Alaska. Cuando estábamos estudiando en la Universidad Nacional, y ahí estaba estudiando también algún hermano que quizás ustedes conocen, el hermano Max Rivera, estábamos solteros, teníamos sueños, ilusiones, y un día estábamos en las afueras de su casa en la Colonia Universitaria Norte, y yo le dije, yo quiero ser misionero. Y me dijo él, ¿a dónde, varón? Quiero irme a Japón, le dije. Hasta me salió en rima, ¿verdad? Misionero, ¿a dónde, varón? En Japón, varón. Y le digo, y en Japón, le digo, y de veras, sí, vamos a orar, me dice, para que te vayas a las misiones a Japón. Entonces yo me metí a estudiar en la Universidad Nacional 1 año de japonés, porque yo dije, me quiero ir a estudiar, a ser misionero en Japón, y como estaba soltero, pero cuando me di cuenta, en aquel entonces, imagínense, año 76, que ni siquiera se hablaba de misiones, cuando me di cuenta cuánto valía para un hombre soltero mensualmente sostenerse en Japón, hasta ahí llegó mi llamado. $2,500 en aquel entonces, $2,500 para un soltero en Japón, año 76. Pero yo nunca perdí ese deseo, esa cosquilla misionera. En el año de 1980, con otros 2 hermanos, fuimos a instalar una carpa allá en el Matasano, allá arriba de la colonia de Santa Lucía, cerca de la colonia de Santa Lucía, y noche a noche empezamos a predicar la palabra, noche a noche empezamos a predicar la palabra, y el Señor entonces nos permitió fundar la iglesia El Matasano. Y luego ahí fueron pastores nuestros hermanos en el Matasano. Y me voy de misionero, pero es invento mío, a Panamá. Me caso y se me ocurre irme de misionero a Panamá. Y nadie me envió. Mi único sostén eran $40 que la sociedad de jóvenes del centro evangelístico me enviaba mensualmente. ¿Cuánto valía la renta del cuarto donde estábamos con mi esposa? $40. ¿Y lo demás? El Señor. El Señor. Estuvimos trabajando con un hermano que se llama David Spencer. Allá estuvimos 2 años y regresamos. Y fundamos la iglesia Torrefuerte en el año de 1983. Y yo dije, cuando tenga 30 años de estar pastoreando Torrefuerte, me voy a retirar. Y dije, y le dije a mi esposa, mira, ya no vamos a ser pastores, no del ministerio, no de la obra, sino de pastorear. Dije, ya 30 años de estar en el pastorado, dije, ya vamos a estar agotados, ya vamos a estar cansados. Y entonces le dije, vamos a viajar a Estados Unidos. Y ahí la vamos a llevar tranquila. Vamos a ir a dar enseñanzas a institutos bíblicos, a predicar a donde nos inviten. Y quedamos en eso y esperando ya el año 30. ¿Y qué resultó cuando llegó el año 30? Cuando llega el año 30, no solo no nos retiramos, sino que el Señor nos envía a Alaska a empezar de cero una iglesia. Imagínense. Bien dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces el 1 de agosto del año 2013 estábamos aterrizando en la ciudad de Anchorage para comenzar el ministerio. El Señor nos llamó por una carga que puso en nuestro corazón, y esa carga fue
que no había una tan sola iglesia hispana de las Asambleas de Dios en todo Alaska. Sí existían 13 iglesias hispanas, pero no ninguna de las Asambleas de Dios. Y cuando yo supe eso, el Señor comenzó a tocar mi corazón y a hacerme ese llamado, a ponerme esa inquietud de ir allá y aceptar ese reto de comenzar una obra de las Asambleas de Dios. Y fue así como tomamos la decisión de trasladarnos y hemos estado allá ya por 4 años y medio. No ha sido fácil, es duro, es difícil. Quizás el clima es lo de menos, porque el Señor nos ha diseñado de tal manera que usted, por más friolento o friolenta que sea, ya al tener allá algunos meses, un par de años de estar, yo le aseguro que su cuerpo ya se va aclimatando poco a poco. Así nos ha diseñado el Señor. No, ese no es el problema. El problema no son los osos que andan sueltos en la ciudad. Porque en los osos andan como 300, en verano andan como 300 osos sueltos. Y allá andan buscando comida. No, el problema no son los osos. A uno le dicen, si no usa uno un arma, si no anda uno un arma para defenderse de los osos, nosotros no podemos, no sentimos andar arma, no podemos andar un arma. Nos sentimos raros. Andamos un spray, que es gas mostaza. Y si un oso se acerca demasiado con intenciones de atacar, uno puede disparar el spray con ese gas mostaza. O si no, le dan a uno la recomendación, como ya hay 3 clases de oso: el oso polar, blanco, pero ese no lo vemos porque está ahí arriba, por el Polo Norte, pero ahí sí podemos ver en los parques un oso negro o un oso café. Pero nos dicen, ustedes, si se enfrentan a un oso, ustedes deben de saber cómo actuar, si es un oso café o si es un oso negro. Con uno de ellos, ustedes tienen que quedarse inmóviles, háganse los muertos. Y ahí va a llegar el oso. Y usted no se mueva, usted quédese así. No se mueva para nada, ni respire. Pero si es el otro oso, usted grite. ¡Ah! El problema es que a mí se me olvida con cuál gritar y con cuál no. Y a la hora de las horas me puede equivocar. Entonces, así es la vida, pero no es ese el problema. El problema es que así como es el clima, así es el corazón de las personas. Una frialdad. Es como hielo impenetrable. Entonces un día, en enero del 2010, que fue mi primera visita, el pastor, que por cierto va a venir a celebrar nuestro aniversario el 17 de marzo, que a propósito están invitados en el centro evangelístico, viene el pastor de Alaska a predicar. El pastor nos llevó a la montaña, a una montaña cerca de la ciudad, desde donde podíamos ver toda la ciudad. Y era casi al mediodía, pero las luces de la ciudad estaban encendidas porque era invierno y había oscuridad todavía al mediodía. Y estando ahí arriba, comenzamos a orar por la ciudad. No crea que cuando usted va a orar por la ciudad, una montaña como esa, puede hacer 1 hora de oración. No, ahí usted solo llega: Señor Jesús, te pido por el gran frío. Y entonces no estuvimos mucho tiempo, pero sí oramos: Señor, te pedimos por la ciudad. Y estando ahí, el Señor puso un sentir en mi corazón. Yo no le puedo decir que yo vi, no, pero quizás con los ojos espirituales, yo veía cómo el fuego del Espíritu Santo descendía sobre la ciudad y deshacía el hielo, la frialdad en el corazón de las personas, y se formaba ese río de vida que recorría toda la ciudad y traía salvación y sanidad a todo el que se acercaba. Y entonces el Señor puso 2 palabras en mi mente: hielo ardiendo. Hielo ardiendo. Que esa frialdad, ese hielo iba a arder por el fuego del Espíritu Santo.
Y esa es la visión que tenemos y eso es lo que queremos nosotros impulsar, eso es lo que queremos hacer. Perdón que no estoy llevando una secuencia acá bíblica, pero quiero compartirles así de mi corazón, de la experiencia que hemos tenido allá. No hay poder que pueda quebrar ese hielo, que pueda derretir ese hielo en los corazones. No hay poder a no ser que sea el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el único que lo puede hacer. Cuando nosotros llegamos allá y comenzamos a compartir, nos dimos cuenta que las personas hay que salir a buscarlas a las calles. Pero no se puede buscarlas durante unos 5 meses, quizás o 6 meses, porque afuera hay mucho frío. Entonces hay que esperar el verano para que entonces salir a las calles y poder compartir. Y allá donde uno escuchaba oír a alguien hablar español, allí uno le entregaba una invitación para una actividad. Con el hermano Francisco anduvimos y repartimos no sé si 500 invitaciones. Y nosotros bien contentos porque decíamos, bueno, esa actividad que vamos a tener en una cena evangelística, esa actividad, hacíamos la lista, tantas personas van a estar con nosotros, nos han dicho que sí, nos daban los números de teléfono, pero cuando les hablábamos por teléfono nos habían dado números equivocados y nos decían no, y nos salían en inglés diciendo número equivocado. Pero así nosotros continuamos, insistimos en continuar predicando la palabra, invitando a la gente. Y nos dimos cuenta de que la gente no reaccionaba tanto a lo que era el compartirle las buenas nuevas. Pero poco a poco el Señor fue añadiendo a unos y a otros. A tal punto que, y aquí quizás sí yo quiero compartir con ustedes. Cuando el Señor les dijo, una porción de las Escrituras, cuando el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo, junto con otros, comenzaron a predicar la palabra y se fueron después de Jerusalén a Judea, y como motivo de una persecución se fueron casi que obligados a Samaria a predicar el evangelio. Pero después Pablo tomó esa carga que, aunque no había escuchado de los labios propios del Señor Jesús que debían de ir hasta lo último de la tierra, él tomó para sí esa misión y dijo, yo voy a ir. Y se va con Bernabé en esos viajes misioneros, en ese viaje misionero, y se va a compartirle a los judíos. Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Cuando les dice a ellos, porque se enfrenta a la dureza en el corazón de ellos, así como nosotros nos estamos enfrentando a esa dureza en el corazón de las personas allá donde vivimos. Dice Pablo, nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto Israel para que seas luz en las naciones, para que anuncies mi salvación hasta lo último de la tierra. Pablo llegaba siempre a una ciudad a predicarle primero a los judíos. Buscaba la sinagoga para predicarle primero a ellos. Y si no había sinagoga, porque no habían 10 hombres allí, era necesario 10 hombres para tener una sinagoga, se reunían a la orilla del río, de un río. Y allí los iba a buscar Pablo. Entonces viene Pablo y se acerca a ellos y les comunica el evangelio, pero ellos lo rechazan, así como rechazaron a Cristo Jesús e incitaron para que los romanos lo mataran. Así también ellos, tiempo después, años después de que Jesucristo ya había ascendido a los cielos, seguían rechazando el mensaje de salvación. Y llega Pablo a predicar, los judíos entonces lo rechazan. Y luego vemos en Romanos capítulo 15, versículo 18 al 20, cuando dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con la palabra y con las obras.
Pero vea lo que dice Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo, yo voy a predicar a donde vaya la palabra de Dios. Porque él sabía que no se podía predicar algo diferente que no fuera el evangelio. Cuando nosotros vamos a las misiones, vamos a predicar la palabra de Dios. No hay otra palabra que podamos nosotros predicar. No hay otra palabra efectiva que podamos nosotros compartir. La única palabra que somos llamados a llevar es la palabra de Dios. No hay otra. Porque a través de ella nosotros encontramos la salvación, el plan de salvación, y por el efecto del Espíritu Santo los corazones son tocados. Pero a veces, cuando vamos con la palabra a ciertos lugares, se necesita el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, yo voy con palabra y con obra. Pero con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Nosotros estamos haciendo misiones y la estamos haciendo en el poder del Espíritu de Dios. Y le estamos pidiendo al Señor que obre con señales y maravillas, con prodigios, para que la gente, si no cree al mensaje de la palabra, pues crea por las señales que nos siguen a aquellos que estamos llevando el evangelio. Hoy les compartí a los hermanos de la Sacamil, y yo se los voy a compartir a ustedes, mi experiencia cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Ignoraba yo a los 16 años de edad, allá por el año 70 creo, que tiempo después yo iba a estar necesitando en lo último de la tierra, iba a estar necesitando de ese poder del Espíritu para compartir la palabra. A finales o principios de la década de los 70, lo tradicional en el centro evangelístico era tener vigilias desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y ahí estábamos buscando al Señor y nos quedamos a la medianoche, el cafecito con pan o el cafecito con algún tamalito, y después seguíamos orando. Después de sacrificarnos con esa comida, continuábamos en oración hasta la madrugada. Pero ahí ya comenzaba ese movimiento social a gestarse de tal manera de que llegó un punto en el cual ya no era tan seguro para los jóvenes andar en las calles, máxime a tales horas de la noche o en la madrugada. Y así fue como un día el hermano Juan Bueno comunicó que el cuerpo oficial había tomado la decisión de ya no más tener las vigilias hasta las 5 de la mañana, sino tenerlas a medianoche. Y que a medianoche teníamos que despedirnos y las puertas del templo se iban a cerrar y todos para su casa. Y así comenzaron las vigilias. Y así comenzamos a buscar al Señor hasta medianoche. Un viernes en especial, terminó la vigilia y éramos 5 jóvenes que éramos bien unidos para buscar al Señor y andábamos juntos. Y terminó la vigilia y nosotros nos quedamos con aquella necesidad de seguir orando. Pero ¿qué se iba a hacer? Ya iban a cerrar el templo, así que dijo uno de ellos, bueno, vámonos los 5 juntos y vamos a dejar primero a Edgar. Yo era el más hipote del grupo. Dijo, vamos a dejar a Edgar primero porque es el más hipote y después cada uno se va a ir quedando en sus casas. Así que íbamos por la segunda avenida norte, allí en rumbo a Mexicano, caminando, hablando de las maravillas del Señor, pero estábamos cargados con una necesidad de orar. Caminamos, llegamos a la Universitaria Norte, yo vivía en la Sacamil,
Y allí en medio de la frontera entre la Universitaria Norte y los primeros edificios de la colonia Sacamil, dijo alguien, oremos aquí. Ahí era un predio baldío, una lomita. Y nos quedamos y nos agarramos así de los brazos y empezamos a orar. Usted sabe cómo oramos los pentecostales. A nosotros no nos pueden callar. Y entonces empezamos, oh sí Señor Jesús, sí, gracias Señor. Te alabamos Padre, bendito tu nombre Señor, glorificado eres Padre, grande eres. Y empezamos los 5. ¡Ah! Y entonces de repente comenzaron a encenderse unas lucecitas de los edificios. Y entonces vimos y dijimos, no, nos van a echar a la policía. Mejor dejemos de orar. Pero a mí se me ocurrió, gracias, se me ocurrió una brillante idea. Yo les dije, conozco un lugar a donde podemos ir a orar y gritar y saltar sin que nos molesten. ¿A dónde es? Es la cancha de la colonia Sacamil. Vamos para allá. Y no hay nadie ahí. No, le dije. No existía el cielo de Sacamil, no existía la iglesia Sacamil. Le digo, hay unos edificios que están en construcción. Así que allí no vive nadie. No están habitados todavía. Vámonos. Y nos vamos. Y llegamos allá a la cancha. Entonces usted sabe cómo son nuestras canchas aquí, bien verdecita, llenas de grama, ¿verdad? Y puro cascajo, pura piedra poma. Pero no nos importó. Yo busqué un lugar a un lado de la cancha y me arrodillé. Yo había deseado por años en los campamentos juveniles que hacíamos en la playa en agosto recibir el bautismo con el Espíritu Santo, pero no lo recibía. Y esa madrugada, porque ya era como la 1 de la mañana, yo recuerdo que solo me arrodillé, empecé a orar, Señor, gracias. Ni le estaba pidiendo el bautismo, oh Señor, gracias Padre Santo. Y cuando de repente yo sentí que algo aquí adentro comenzaba a agitarse, como que iba subiendo. Y cuando llegó aquí a mi garganta, solté un chorro de palabras que yo no entendía. Era el bautismo con el Espíritu Santo que el Señor me estaba dando en ese momento ahí. Y junto con el bautismo, el gozo. Usted sabe lo que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el gozo que lo llena a uno. Entonces yo me levanté y salté de gozo y me fui a abrazar a los demás jóvenes. Y les decía yo, el Señor me ha bautizado en el Espíritu Santo, el Señor me ha bautizado. Pero yo en mi mente les decía eso, pero las palabras que salían de aquí eran lenguas. Entonces ellos no me entendían lo que yo les estaba diciendo, pero sabían lo que había pasado. Y empezamos a glorificar al Señor, a alabar al Señor. Y fue algo glorioso y estábamos elevados y como allí podíamos gritar lo que quisiéramos y nadie nos iba a decir nada ni nos iba a echar la policía, no nos preocupábamos de eso. De repente nos iluminó una luz así, de arriba, así. Y entonces cuando reaccionamos, cualquiera pudiera decir, qué glorioso, hasta la luz gloriosa del Señor cayó sobre ellos esa madrugada. No, hombre, era un gran reflector de la policía que nos estaba alumbrando desde un edificio allá en construcción. Y cuando entonces nosotros reaccionamos, estábamos rodeados por las autoridades. Nos habían rodeado. Mira, ahí estaban los de la policía en aquel entonces nacional y estaban ahí con sus fusiles, estaban con sus pistolas. En aquel entonces quizás algunos recuerdan que había un cuerpo paramilitar que le decían la caituda, porque usaban caites y no usaban fusiles ni pistolas, sino que usaban machetes. Y nosotros veíamos a esa gente que estaba con los machetes así en alto.
amenazándonos. Y estaba un par de guardias nacionales. Ya sabe usted cómo era la guardia. Se nos fue el gozo. Y más afligidos nos pusimos cuando dijo el comandante de ellos: vamos a ver, jóvenes, pásense la droga. Pásense la droga. Ay, Señor, ya, hasta aquí llegamos. Y entonces uno del grupo, el mayor del grupo, Loncho, el mayor del grupo, dio un paso al frente y dijo: no, señores, están equivocados. Nosotros no estamos borrachos. Nosotros no estamos endrogados. Lo que está sucediendo aquí ustedes no lo pueden entender. Y comienza este joven a hablar así como Pedro habló en el día del Pentecostés, cuando los estaban acusando de que estaban borrachos. Y comienza con esa autoridad a hablar. Y amados hermanos, yo lo recuerdo porque es algo que me impactó en mi vida cuando apenas era un adolescente. Y lo recuerdo tanto como que fue ayer sábado en la madrugada. Y yo recuerdo, y esto es lo que más me impactó, cuando este joven estaba hablando con esa autoridad, yo vi cómo los machetes se bajaron, cómo dejaron de apuntarnos, cómo las pistolas bajaron. Y no solamente eso, yo observé cómo algunos descubrieron y quitaron sus cascos, quitaron sus gorras. Y me acordé de cuando estaba Moisés allá enfrente de la zarza, que le dijo el Señor: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar a donde tú estás santo es. Esa gente de la autoridad estaba en un lugar santo, apropiado por el Espíritu Santo de Dios, y estaban descubriendo sus cabezas. Al finalizar, cuando terminó él de hablar, dijo el comandante: está bien, jóvenes, quédense, pero no hagan mucho ruido. Y se fueron. Y nos quedamos nosotros en una enramada, debajo de una enramada, alabando al Señor, hasta que ya amaneció. Imagínense. Yo no sabía en ese entonces, lo que menos me imaginaba es que ese poder del Espíritu Santo, 40 años después, me iba a acompañar en las misiones allá en Alaska. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Que no le da un aplauso fuerte. Porque la obra allá, como decía Pablo, yo fui con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Porque la obra allá la tenemos que hacer en el poder del Espíritu. Por el oscurantismo que hay, por la frialdad que hay. Allá la gente dice, cuando piensa en Alaska, piensa en esquimales. Y es cierto, hay esquimales. Pero los esquimales son solamente uno de 5 grupos nativos. Entonces, si usted le dice a uno que es esquimal y no es esquimal, se va a enojar. Por eso es que uno tiene cuidado de decir nativos, porque no sabe si es esquimal o de otra de las 4 tribus, etnias. Y cada uno de ellos tiene su lenguaje, tiene su forma de vestir y tienen su forma de idolatría y de oscurantismo. Usan unas máscaras, que esas máscaras representan demonios, representan sus dioses. Y han estado atados por años a todas esas cadenas de esclavitud. Y todo eso es lo que hay que romper. De tal manera que en medio de todo eso, el poder del Espíritu Santo es importante, es necesario mostrarlo. Porque solo así se rompen las cadenas. Y yo lo viví a través de la experiencia que tuve con un discípulo.
Este hombre, quizás de unos 35 años, no estaba muy viejo. Llegó a la iglesia y me dijo: hermano Edgardo, yo estoy viniendo aquí porque aquí me siento bien. Porque de todas las iglesias donde yo he ido me han echado. No me quieren. Me marginan. Pero yo aquí me siento bien, me siento muy bien recibido. Después me di cuenta por qué lo habían echado. Pero yo le dije: no, está bien, quédate aquí. Y me dijo: no tengo trabajo. Me dijo: ah, bueno, si quieres yo te llevo a conseguir trabajo. Sí, porque no tengo vehículo. Me dijo: no, yo te voy a recoger, le dije. Y entonces lo llegaba a recoger en las mañanas para ir a buscar trabajo. Y cuando llegaba el tiempo de la comida, nos íbamos a comer juntos. Y así pasamos varios días. Mi esposa estaba acá, tuvo que retrasarse porque tuvo una emergencia médica, una cirugía. Y entonces ella tuvo que quedarse aquí como 3 meses. Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle: ¿por qué no te venís a vivir conmigo? Y después me arrepentí cuando me di cuenta del trasfondo que tenía. Y que me empezaba a contar las cosas, un hombre que estaba atado. Y me dice, mire, yo estuve en la cárcel. Ay, ¿por qué estuve en la cárcel? Ah, porque yo vivía ahí con un compañero de cuarto y el compañero de cuarto se empezó a burlar de mí. Y entonces de repente yo oí una voz que me dijo: agarra un cuchillo de la cocina y se lo metes. Y entonces, ¿y qué hiciste? No, se lo metí, me dijo. ¿Se lo metiste? Le dije: sí. ¿Y qué pasó? Cuando ya se estaba desangrando, yo mismo llamé al 911 y llegaron y me metieron a la cárcel. Pero como yo llamé a la autoridad y como me investigaron, me dijeron que estaba loco. Entonces no me tuvieron mucho tiempo en la cárcel y me soltaron. Así que ahora yo estoy en tratamiento psicológico y yo ni sabía. Y me dice: ahora ya se me acabaron las pastillas y me lleva a conseguirla. Sí, yo te llevo. Y fuimos a conseguirla y sí, era un hospital psiquiátrico. Ella venía con sus pastillas. Y entonces comienza a contarme todas esas historias de cómo él dice que oía voces. Y como él un día se fue al aeropuerto internacional porque oyó una voz que le dijo que iba a venir Jesús. Y se va al aeropuerto y empieza a preguntarle a la gente: ¿y en qué vuelo viene Jesús? ¿En qué aerolínea viene Jesús? Y entonces ya la gente se alteró allí en el aeropuerto, llamaron a la policía y cuando él supo que la policía llegaba, sale corriendo y se desnuda. Y se va a poner debajo de una bandera grande de los Estados Unidos. Y le gritaba a la policía: no, si me matan, pero que no vayan a salir fotos para que no se den cuenta mis hijos. No me vayan a matar, por favor, aquí con fotos. No. Y les decía eso. Y yo escuchándolo. Y todas esas historias él me contaba. Y de repente yo comencé a notar y él estaba en un cuarto allí, enfrente mío. Y se la pasaba hablando por teléfono. Y entonces yo le fui a quitar el teléfono para que me dejara dormir y metí el teléfono al cuarto y se metía al cuarto y yo ni cuenta me daba. Y después le eché llave al cuarto. Y cuando me contaba todas esas cosas, llegó un momento que, sinceramente, les dije: yo sentí miedo. Yo sentí miedito cuando me decía que esas voces que escuchaba, que le decía agarró un cuchillo y matarlo. Entonces un día, una noche, que lo vi que estaba todo así, allá un poco se estaba poniendo como agresivo. Vengo yo y le digo: anda, acostate. Y se va a acostar. ¿Y saben qué hice? Me voy a la cocina y agarro todos los cuchillos y los voy a meter debajo de mi cama. No vaya a ser, dije yo. Y así continué con él y compartiéndole la palabra de Dios y orando con él. Él ya había recibido al Señor Jesús.
Y un día estábamos en la sala, él y yo agarré una guitarrita allí y empecé a alabar al Señor, empecé a alabar al Señor. Y él allí en la sala de la casa empezó a alabar al Señor, empezó a alabar al Señor. Y de repente empieza a hablar en lenguas. Allí el Señor lo bautizó y no estábamos orando para que eso sucediera. Pero allí el Señor lo bautizó. Y después a alguien se le preguntó y le dijo, mira, él estaba diciendo así estas cosas. Y le dice, eso parece que es un idioma samoano, dijo. De los muchos samoanos que hay allí. Y entonces ese hombre empezó a cambiar. ¿Pero por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, él desobedeció. Yo le dije, no te vayas. Él dijo, me voy a Nueva York, no te vayas, no estás listo todavía. Déjame trabajar un poco más contigo para que crezcas y así te vas. Pero no me hizo caso, se fue, ya no aguantó, regresó y al regresar pidió una dosis mayor de la medicina que el médico no se la quería dar y al final terminó la historia que amaneció muerto. Pero no en mi casa, gracias a Dios. Ya mi esposa había regresado y yo le dije, no te puedo recibir. Pero amados hermanos, esa es la necesidad que hay allá. Por supuesto hay necesidad en todas partes, pero yo les comparto lo que estoy viviendo allá. Así que cuando Pablo dijo que voy con potencia de señales, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, eso es lo que yo le digo al Señor. Señor, muévete con tu Espíritu Santo. Rompe cadenas, rompe ataduras, abre las puertas de las prisiones espirituales para que la gente disfrute la libertad en Cristo Jesús. Y cuando nosotros fuimos y tomamos la decisión de ir allá, Dios me habló a través del versículo 20 de Romanos 15. Romanos 15, 20. Cuando dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me esforcé en predicar el evangelio a donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo que a mí me llevó a Alaska es saber de que no había una tan sola iglesia hispana de las asambleas de Dios allá. ¿Sabe cuántas iglesias hispanas hay ahora en todo Alaska? Únicamente 17 iglesias. 17 iglesias. Y si reunimos las 17 iglesias, ¿sabe? Si nos reuniéramos un día domingo, todas las iglesias hispanas de Alaska, no pasamos de 500 personas. Solo aquí, en este grupo, hay al menos 3 iglesias. Así, 3 iglesias. Iglesias de 7, iglesias de 15, de 25. La mega iglesia tiene 100. De ahí todas las demás iglesias son miga, no mega, son miga. Pero ahí estamos, haciéndole fuerza. No desmayamos. Un día va a haber una explosión gloriosa del poder del Espíritu Santo. Y con mi esposa hemos tomado la decisión de decir, hemos venido para quedarnos. Porque es una obra pionera. Y los pioneros llegan a quedarse. No llegan y se van. No, llegan a quedarse y a sembrar y a levantar, a edificar para aquellos que vienen. Y tomamos nosotros esa decisión. Y aún en los momentos más tristes, más duros, más difíciles, de frustración, de enojo, lo que sea, jamás hemos considerado regresar. ¿Por qué? Porque esto, les decía a los pastores, es el reto de mi vida ministerial. Si comenzamos el ministerio en el 75, quiere decir que estamos hablando que ya estamos en el ministerio con más de 40 años.
Y en todos esos 40 años, este ministerio actual es el que yo tomo como el desafío, como el reto de mi vida. Y yo he dicho, no, aquí vamos a estar, aquí vamos a insistir, aquí vamos a seguir. No tenemos nosotros una congregación grande, quizás con todo y los niños, el promedio que tenemos son 50 personas, pero estamos combatiendo, estamos esforzándonos, estamos insistiendo hasta ver la gloria de Dios que llegue allí a lo último de la tierra. Yo le digo, Señor, somos parte de la profecía, porque dice que será predicado el evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Si allá en lo último de la tierra está siendo predicado ahora el evangelio, estamos acelerando la venida de Cristo. Mientras más vayamos por las naciones, estamos acelerando la venida del Señor. Y eso es lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. Año con año, yo hago una campaña que le llamo Hielo Ardiendo. Y en esa campaña hacemos énfasis en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y predicamos poder de Dios. Predicamos salvación y predicamos poder de Dios. Y oramos por los enfermos. Y oramos para que la gente reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Y oramos por milagros. Porque yo sé que un día ese fuego va a caer. Y va a deshacer el hielo en el corazón de las personas. Es una alegría compartir con ustedes lo que es nuestro testimonio y lo que Dios está haciendo allá en Alaska. Ahora ya no solamente somos nosotros como Asamblea de Dios, sino que otra pastora que no estaba afiliada se interesó por conocer qué son las Asambleas de Dios, le oró al Señor y recibió la dirección de Él para unirse, y ahora entonces somos 2 iglesias hispanas de las Asambleas de Dios en Alaska. Y yo espero que después vamos a tener 4 y después 6, 8, yo no sé hasta dónde el Señor nos va a llevar. Pero lo único que sé es que el Señor nos ha llevado allá y estamos cumpliendo con su mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor les bendiga, amados hermanos.